días, bienvenidos. Esta va a ser una presentación para administradores de Azure que sean principiantes en la plataforma. Hablaremos un poco sobre la terminología que debemos manejar antes de volvernos administrador. Es terminología bastante básica, pero es necesaria para poder entender todos los aspectos técnicos más avanzados en Azure, ¿no? Antes de empezar, podemos hacer una presentación de mi persona. Mi nombre es Juan Peroso, yo soy consultor de Microsoft Azure en Latinshare. Tenemos conocimiento certificado en nuestra empresa, por la que toda la presentación va a estar basada en conocimiento entregado por el proveedor, que es certificado, que es manejado y está aprobado por él mismo. Así como tenemos conocimiento certificado, procedemos a hablar un poco de la agenda que tenemos a continuación el día de hoy. Hablaremos un poco dentro de nuestra agenda de los modelos cloud que tenemos en Azure y en todos los cloud vendors que existen. Tenemos cloud público, tenemos cloud privado, tenemos cloud híbrido. Hablaremos de los beneficios de cloud y qué consideraciones debemos manejar antes de adentrarnos en este mundo. Hablaremos de los cloud services en sus modelos de despliegue, si va a ser IaaS, si va a ser PaaS, si va a ser SaaS. Hablaremos un poco de la matriz de responsabilidad compartida. Eso es básicamente cuál es nuestra responsabilidad dentro del consumo de los recursos de la infraestructura del cliente y cuál es la responsabilidad del cloud vendor, hasta qué punto llega su administración y hasta qué punto llega nuestra administración. Hablaremos un poco sobre, o haremos una comparativa entre CAPEX y OPEX, que son básicamente gastos y tienen dos vertientes. Una es para consumo de infraestructura, que es paga, y otra es para gastos operacionales, ya sea licenciamiento, ya sea servicios, etc. Y por último, conversaremos un poco sobre lo que es serverless computing en una definición bastante básica, ya que bueno, hay muchos factores que pueden definirse como serverless computing o muchos servicios que pueden definirse como serverless, pero recordemos que serverless computing no significa que no existan recursos de cómputo asociados al servicio, sino que los recursos de cómputo son desplegados por un intervalo definido en el tiempo. Entonces, no es que no existe alguna máquina virtual o algún ambiente que funcione o provea esa infraestructura, sino que es otro modelo de despliegue y nos habilita un consumo de costo menor si fuera una máquina virtual que corriera 24/7 en la suscripción, por ejemplo. Entonces, adentrándonos en los temas, hablaremos de los modelos cloud. Los modelos cloud se definen como lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a definir qué es cloud computing, qué es public cloud, qué es private cloud, qué es hybrid cloud y la comparación entre los tres modelos, ¿no? Antes de definir los distintos modelos cloud, tenemos que definir entonces qué es cloud computing. Cloud computing es la entrega de servicios de cómputo por Internet, lo que habilita una rápida innovación, recursos flexibles y economía de escala. ¿Por qué habilita una rápida innovación? Porque podemos desplegar recursos constantemente y ese despliegue de infraestructura habilita nuevas innovaciones para el cliente. Entonces, como podemos tener esa agilidad de crear, desplegar o escalar recursos, la innovación se hace mucho más sencilla de iniciarse. Los recursos son flexibles porque, como habíamos comentado, el comportamiento o la parametrización de esos recursos es muy fácil de hacer. Es simplemente un par de clics para poder acomodar el recurso a las reglas de negocio que tenga la empresa en ese momento, o simplemente para el administrador de infraestructura. Y ofrece economías de escala. Economía de escala es básicamente una expresión matemática en la que nosotros podemos aseverar o inferir que los costos asociados a la producción de un servicio son más lentos en función a lo que el producto se vende.
¿Cómo pueden expresarse las economías de escala en Azure o en cualquier cloud vendor? Es el consolidado de costos que cuesta el servicio para que funcione frente a las ventas asociadas a ese producto. Si yo tengo una serie de servicios que me cuestan un costo definido en un mes calendario, eso se va a mantener, pero mis ventas asociadas a ese servicio pueden aumentar. Entonces, esa disparidad es lo que se conoce como economías de escala. Es básicamente, como les había comentado, una expresión matemática en la que yo puedo inferir que mis ventas son mayores a lo que el producto me cuesta en intervalos definidos del tiempo. Entonces, definámonos qué es Public Cloud. Public Cloud son todos estos cloud vendors que ofrecen, obviamente, acceso público a su infraestructura y son propietarios de los mismos. O sea, en este caso, ellos son dueños de la infraestructura que corre los servicios para ser consumidos por los usuarios finales. Provee recursos que son para organizaciones de usuarios. Los recursos son accesibles por redes seguras o por internet, dependiendo del modelo de despliegue a nivel de networking. Y, por último, hablaremos un poco sobre la democratización de acceso a la infraestructura. Generalmente se dice que Public Cloud o todos estos cloud vendors vienen a democratizar el acceso a la infraestructura porque pequeñas o medianas empresas o pymes pueden acceder a la infraestructura que una empresa que está bastante desarrollada o que tiene mucho impacto, mucho capital pueda tener. En anteriores oportunidades, para hacerse de un data center, que estoy hablando de servidores, estamos hablando de energización, estamos hablando de enfriamiento, etcétera, era bastante costoso porque imaginarse comprar tecnología de punta y tener que renovar cada, no sé, 1 o 2 años. Eso es bastante cuesta arriba para un cliente o una pequeña empresa que quiere empezar a innovar con respecto a un servicio. Entonces, Public Cloud viene a democratizar o a facilitar el acceso a esa infraestructura mediante modelos de despliegues que son por consumo. Es básicamente una suscripción que compramos y el cloud vendor nos envía una factura por todos los recursos de cómputo que estamos utilizando en ese mes calendario. Luego tenemos Private Cloud. Private Cloud son organizaciones que despliegan sus centros de datos, virtualización sobre hardware en la que generalmente son propietarios. Las organizaciones son responsables de todos los servicios que proveen las interacciones de los usuarios externos, es decir, todo el acceso a nivel de networking es manejado por la empresa propiamente. Y las organizaciones se encargan de todos los elementos de seguridad física, enfriamiento, energización y de los demás elementos sobre el hardware. Como les había comentado, en el modelo Public Cloud, este tipo de elementos son manejados por el cloud vendor, es decir, por el proveedor, pero en el Private Cloud nosotros tenemos que manejar este tipo de elementos porque está en nuestro data center, son facilities o instalaciones que tenemos que manejar, ya sea energización, ya sean circuitos de energización alternativa por si falla el primario, elementos de seguridad física, elementos de seguridad a nivel de software, etc. ¿No? Entonces esa es como la diferenciación de Public en Private Cloud. Luego tenemos el Hybrid Cloud, es básicamente una integración entre el Public y el Private Cloud. Hacemos un paréntesis en este caso para que definamos un poco sobre lo que es el Hybrid Cloud. Hybrid Cloud, en muchos de los casos, en la vida real, es una integración entre data centers. Es decir, yo puedo tener una nube híbrida en la que mis servicios funcionan en mi data center, pero también parte de esos servicios funcionan en el cloud. O pueden funcionar también en otra private cloud, o sea, en otra nube privada. Entonces, no necesariamente la integración se hace entre una nube pública y una nube privada. Puede ser entre dos nubes privadas o puede ser entre dos nubes privadas y una pública. O sea, esto es bastante dinámico. Depende del modelo de despliegue o de las reglas de negocio que se necesiten para
para que el servicio o el aplicativo funcione, ¿no? Entonces, esa es básicamente la definición de Hybrid Cloud. Es algo bastante dinámico y suele definirse en la integración o cómo se hace la integración entre los ambientes. Entonces, hagamos una comparación entre los modelos cloud, ¿no? El primero, como habíamos definido, no tenemos gastos CAPEX porque no estamos comprando infraestructura, simplemente la estamos rentando. Estamos rentando infraestructura dentro del Cloud Vendor y los aplicativos son provisionados y deprovisionados rápidamente. Es decir, somos ágiles en el momento de provisionar o crear recursos para que sean consumidos por el usuario final. Y las organizaciones solo pagan por recursos de cómputo en un intervalo de tiempo definido. Es decir, tengo una factura que voy a recibir mes por mes, dependiendo de mi modelo de suscripción, y yo voy a pagar por esos recursos de cómputo en ese intervalo, ¿no? En el Private Cloud, en el otro caso, tenemos que el hardware es comprado y configurado para su mantención, es decir, esto es un gasto CAPEX, porque estoy comprando infraestructura, la infraestructura va a ser mía y yo voy a ser responsable de la mantención de esa infraestructura. Las organizaciones tienen control sobre la seguridad de su hardware a nivel físico, a nivel de software también. Es decir, en el data center tiene que existir unas reglas de acceso a ese hardware, de reglas de acceso o de iteración sobre los servicios que existen en ese hardware. Y las organizaciones deben mantener las actualizaciones y parches de seguridad sobre sus equipos. Todo el software management o el software update management de los servicios o de las aplicaciones debe ser responsabilidad propiamente del usuario, porque esto es un gasto CAPEX. O sea, en este caso, yo soy el responsable de todo lo relacionado a mi servicio, desde el networking hasta el consumo del servicio por el usuario final, ya sea interno o externo. Y el Hybrid Cloud es, como habíamos comentado, es un proceso de integración entre ambientes flexibles, como puede ser público o private. Las organizaciones determinan dónde correr sus aplicativos de servicio. Ofrece un poco más de dinamismo en este caso, porque puedo definir que hoy, según mis reglas de negocio, mis aplicativos o mis servicios tienen que correr en Azure o en Google, y mañana por temas de costos o reducción de gastos tienen que correr en mi nube privada por temas ya de lineamiento de administración. Y las organizaciones controlan la seguridad y los procesos de actualización. En este caso también se definen procesos de actualización como en nuestra nube privada, porque los aplicativos deben parcharse. O sea, toda la infraestructura, mejor dicho, debe parcharse y debe protegerse a nuevos vectores de riesgo. Entonces, hablemos un poco sobre los beneficios. ¿Qué ganamos con movernos al cloud, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener antes de movernos al cloud? Los beneficios cloud, ¿no? Entonces, definamos los objetivos. El primero es identificar los beneficios de cloud como alta disponibilidad, escalabilidad, elasticidad, agilidad y recuperación de desastres. Luego tenemos la diferenciación entre gastos CAPEX y gastos OPEX, como les había comentado, y vamos a hablar sobre la descripción del modelo de consumo. Entonces, propiamente, ¿qué ganamos con estar en el cloud, ¿no? ¿Cuál es nuestra ventaja principal y cómo nos diferenciamos? Tenemos una serie de elementos que ganamos cuando nos movemos al cloud, entre ellos son la alta disponibilidad, porque podemos desplegar o crear servicios que sean altamente disponibles y sean tolerantes a fallas, lo que genera una ventaja competitiva con los demás servicios y aplicativos que pueden ofrecer nuestros competidores, ¿no? Somos tolerantes a fallas porque podemos definir arquitecturas que toleren fallas dentro de nuestros aplicativos, ya sean fallas controladas o incidentes que puedan suceder dentro de nuestra infraestructura, etc. Podemos escalar el comportamiento de la parametrización de nuestro servicio. Esto es algo bastante positivo porque según los gastos, las reglas de negocio pueden acomodarse en función del tiempo. Es decir, si algún SKU o algún tier no se me acomoda
porque estoy gastando demasiado o simplemente quiero reducir costos, los puedo hacer, y esto es algo que no es rígido. O sea, aquí podemos acomodarnos en función a lo que el negocio necesite. Es elástico porque, como les había comentado, este tier puede alargarse, puede funcionar como infraestructura, como ambiente para nuevos aplicativos. Muchos aplicativos generalmente comparten la misma infraestructura, y lo que se hace es hacer una segmentación lógica entre esa infraestructura para que lo que subyace o el ambiente que se necesita para que ese servicio o aplicativo funcione comparta una sola infraestructura y los costos se vean reducidos. Tenemos un alcance global. Podemos desplegar en nuestros aplicativos en todas las regiones de Azure que existen actualmente. Azure tiene regiones desplegadas ya en todos los continentes prácticamente, y siempre están adicionándose nuevas zonas, nuevos region pairs entre cada país. Cloud Bursting es básicamente una iteración sobre lo que viene siendo la escalabilidad. Cloud Bursting es una respuesta a un performance que yo necesite tener en un tiempo definido, ya sea por un testing o por un cuadro, un aplicativo que yo esté diseñando, y por lo tanto, por reglas del negocio, necesito que la latencia sea menor a la que tiene el aplicativo en producción o el aplicativo en desarrollo. Y básicamente Cloud Bursting es como aumentar el performance del aplicativo en un periodo de horas definido, ¿no? Somos ágiles porque podemos estar deprovisionando y provisionando infraestructura en función a lo que necesitemos. Tenemos también predicción de costos, que viene siendo el forecasting de todo el consumo que tengamos en nuestro cloud. Esto es un elemento bastante importante porque podemos definir límites o presupuestos de consumo dentro de nuestra suscripción y ser alertados para tomar alertas que tengan algún tipo de impedimento en el consumo de ese servicio, porque ya genera costos que no están dentro del presupuesto de la empresa o dentro del presupuesto enviado al cliente. Y bueno, es un elemento bastante importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Ganamos también, si lo definimos así, reglas de recuperación de desastre, que básicamente es un plan en el que nosotros accionamos en orden de precedencia para poder recuperar el aplicativo o el servicio que está funcionando en nuestro data center privado o nuestro data center público, para poder recuperar la operacionalidad de ese servicio y poder así continuar con el offering o el ofrecimiento del consumo de servicio, ¿no? Y también ganamos, por último, seguridad a nivel de hardware, seguridad a nivel de software, porque todos los data centers aprobados o todas las regiones que se despliegan por Azure son regiones que cumplen con normas ISO, son data centers que cumplen con normas NIST y todo el tema de la ciberseguridad y la tolerancia a fallas está contenida dentro del despliegue de su infraestructura, ¿no? Entonces, continuando, hablemos un poco sobre la comparativa entre gastos CAPEX y gastos OPEX, ¿no? Como les había comentado, gastos de Capital Expenditure son gastos que realizamos para compra de infraestructura física, y tienen un elemento bastante importante, que la inversión tiende a decrecer en cuanto a valor en el tiempo. Es decir, si nosotros compramos infraestructura, esa infraestructura va a ser, o el valor de esa inversión va a decrecer, porque no es lo mismo comprar infraestructura nueva hoy, y ya cuando pasen 5 o 10 años esa infraestructura va a quedar deprecada, porque todos los componentes o todos los elementos dentro de nuestra infraestructura van a venir siendo reemplazados por nuevas tecnologías. Entonces, eso podría ser algún tipo de contra con este tipo de gastos, porque nos atamos a una inversión que no necesariamente se va a mantener en el tiempo. Entonces, en respuesta a eso, tenemos Operational Expenditure, que son gastos en suscripciones, en licenciamientos, en la mantención de la operacionalidad del servicio, y la organización asume el costo del servicio inmediato.
Es decir, que una vez que pagamos una suscripción, ese gasto lo vamos a recibir de inmediato. Se va a pagar mes por mes. Hay un licenciamiento que hay que pagar. Hay unos parámetros de consumo del servicio que hay que pagar. Entonces, ¿cuál es el factor más, o el factor que diferencia este tipo de gastos, ¿no? El primero es que básicamente yo gasto en infraestructura física y esa infraestructura va a venir siendo deplegada en el tiempo, ¿no? Y en gastos OPEX, yo lo que estoy pagando es una suscripción para acceder a una serie de recursos de cómputo. Absolutamente más nada. Esa organización va a asumir el costo del consumo de esos servicios y ese viene siendo el factor más diferenciativo entre ambos modelos, ¿no? Luego tenemos el modelo de consumo cloud. Entonces, esto viene siendo la respuesta a la pregunta principal de los administradores de infraestructuras que generalmente no entienden cómo consumimos el cloud. Ya estamos en el cloud, ok, pero ¿cómo lo consumimos, no? Los proveedores de acceso a recursos de cómputo en la nube operan en un modelo de base del consumo. Eso significa que los usuarios pagan por los recursos que utilizan. Aquí hay una serie de incisos que hay que ir definiendo, ¿no? Un recurso consumido es simplemente un recurso que yo despliego y una vez desplegado ese recurso, yo voy a ser facturado por el uso de ese recurso, indistintamente si yo lo borro o lo elimino o lo deprovisiono en 10, 15, 20, 25, 30 días. El recurso de cómputo ya está consumido, por lo tanto yo voy a ser facturado por el recurso. Es muy importante saber eso. Luego tenemos los pronósticos de consumo. Los pronósticos de consumo es básicamente un análisis de consumo en el que yo puedo desplegar o visualizar los consumos relacionados a un servicio, a dos servicios, a tres servicios o a un conjunto de servicios que puedan ser tagueados como servicios en producción, como servicios de desarrollo, como servicios de aplicaciones web, como servicios de base de datos, etcétera, ¿no? Esto viene siendo una respuesta al traspaso de costos entre unidades de negocio, entre definición de las reglas de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que puedo hacer es un despliegue de los costos para poder tener un forecasting de lo que yo voy a consumir por área, por unidad de la empresa. Luego tenemos los servicios cloud, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre los servicios cloud, ¿no? Vamos a describir qué es IaaS, qué es PaaS, qué es SaaS. Hablaremos un poco del modelo de responsabilidad compartida, que es básicamente una matriz de comparación entre los tres modelos de despliegue. Y por último, hablaremos un poco sobre serverless computing. Infrastructure as a Service. Básicamente, Infrastructure as a Service es renta de infraestructura física de servidores, máquinas virtuales o soluciones de almacenamiento operadas por el proveedor. En este caso, yo como administrador de infraestructura o yo como empresa estoy ya dentro del cloud, compré una suscripción, la habilité, ok, ¿cuál va a ser mi primer paso? En este caso, dependiendo del desarrollo que sea necesario, yo voy a rentar algún tipo de recurso para empezar yo a desarrollar todos los servicios aplicativos que yo voy a ofrecer como una solución a mis clientes, ¿no? En este caso, IaaS ofrece un alto dinamismo, una alta facilidad en la configuración de esos recursos porque es el modelo más flexible. De eso hablaremos a continuación cuando toquemos la tabla comparativa entre los tres modelos de despliegue, ¿no? Luego tenemos Platform as a Service, que viene siendo ya infraestructura que viene siendo preempaquetada, por darles un ejemplo, en el que simplemente se provee un ambiente para testeo de aplicativos, para validar el funcionamiento de algún tipo de servicio, sin necesidad de la administración de la infraestructura subyacente. Es decir, ya la infraestructura viene desplegada y yo como cliente, como suscriptor de Azure, no tengo que gestionarla. En este caso se va a encargar
Azure o el cloud vendor que yo esté manejando en el momento para la administración de esa infraestructura, ¿no? Luego tenemos Software as a Service, que viene siendo una respuesta a servicios que ya vienen gestionados y pueden ser accesibles por redes públicas, ya sean Microsoft 365, calendario, el Gmail que nosotros utilizamos. Esto es básicamente Software as a Service. Es un servicio que ya viene listo, empaquetado y simplemente lo tenemos que consumir. Aquí no hay más gestión sobre infraestructura, aquí no hay parcheo de infraestructura subyacente, aquí no hay gestión sobre aplicativos, simplemente es un recurso o es una solución, mejor dicho, que yo estoy listo para consumir. Luego, hablemos un poco sobre la comparación de los servicios cloud, ¿no? El primero, que acabamos de definir hace un momento, es el modelo cloud más flexible en cuanto a administración y habilita configurar y administrar la infraestructura que en él se despliega. Eso lo vamos a ver en la demostración que vamos a realizar a continuación, en el que vamos a desplegar una máquina virtual para que podamos entender cuál es el modelo de despliegue para cada recurso y vamos a contrastar las definiciones de IaaS, PaaS y SaaS. Luego tenemos PaaS, que es un enfoque al desarrollo del aplicativo, porque aquí no estamos desplegando infraestructura, no la vamos a gestionar, va a ser infraestructura que es gestionada por el proveedor y nos liberamos de esa administración para enfocarnos, por eso es que dice enfoque, en el desarrollo del producto, en el release del producto, en mejorar nuestro producto. Y por último tenemos SaaS, que es pago por uso, como se había definido anteriormente, es básicamente un consumo que vamos a realizar sobre nuestro servicio y generalmente se hace por acceso mediante una suscripción. Microsoft 365 es una suscripción que compramos. Cualquier tipo de modelo SaaS que exista, algún tipo de costeo sobre el servicio, también tenemos que costearlo en un intervalo definido, ya sea 3, 6, 9 meses, dependiendo de cómo consumamos el servicio, ¿no? Entonces, ya he definido Public, Private Cloud y Hybrid Cloud y todas las consideraciones que tenemos que tener antes de movernos al cloud. Tenemos que definir qué nosotros tenemos como responsabilidad administrar y qué es responsabilidad del proveedor administrar. Como se había definido, o como habíamos comentado, en el primer modelo tenemos mucha flexibilidad en cuanto a la configuración de estos aplicativos, ya sea en el nivel de storage, networking o computing, en IaaS, pero una vez que nos vamos moviendo en la pirámide de configuración de estos servicios, nos vamos dando cuenta que el proveedor va asumiendo una responsabilidad de la cual nosotros nos liberamos. En on-premise, básicamente, nosotros somos responsables de todo el funcionamiento del aplicativo, desde el desarrollo hasta cómo definimos el acceso a esos servicios. En IaaS existen ya responsabilidades por parte del proveedor a nivel de storage, a nivel de networking, a nivel de computing. Luego nos seguimos moviendo la pirámide hacia arriba, en la que Platform as a Service, ya el proveedor se empieza a encargar de una parte bastante fundamental del funcionamiento del aplicativo, ya sea en el storage, ya sea en el parcheo de la máquina virtual para temas de seguridad, en el runtime si estamos definiendo algún tipo de arquitectura basada en microservicios, etcétera, ¿no? Y en software, básicamente lo que hacemos, como definimos hace un momento, es simplemente acceder a la solución que ya está empaquetada. Simplemente el usuario final accede por suscripción a sus servicios y no gestiona absolutamente nada. Simplemente consume el servicio y ahí acaba el proceso del consumo, ¿no? Entonces, serverless computing. Serverless computing es básicamente, son recursos que son provisionados para las respuestas de recursos de cómputo que tienen un ciclo de vida bastante corto, ¿no?
Se conocen, o los que son más utilizados en este momento en Azure, son Azure Functions y Azure Logic Apps. Básicamente es código que habilita infraestructura para que esa infraestructura sea el ambiente necesario para que el servicio pueda ser consumido o para que el resultado de ese servicio pueda ser visualizado. En el primer caso tenemos Azure Functions, que es código que provisiona la infraestructura en un evento. Esto tiene como resultado una reducción de costos significativa para la organización y ahorros en cuanto a la administración de servidores, porque aquí no estamos gestionando infraestructura, simplemente por el comportamiento típico o atípico de un servicio se gestione o se provisione infraestructura. Azure Functions va a desplegar o va a inicializar un evento que va a tener un resultado, ¿no? Luego tenemos Azure Logic Apps, que es un servicio de orquestación de tareas, procesos y flujo de trabajo que se integra con otros servicios aplicativos del sistema. Azure Logic Apps generalmente, como bien lo define el proveedor, es un servicio que se integra con otros aplicativos o otros servicios. Esto puede entenderse como el resultado de un comportamiento de un aplicativo para la notificación por Slack o por Teams de algún servicio que pueda haber tenido alguna incidencia, por lo que Azure Logic Apps está orientado a la integración de esos servicios para poder tener un flujo de notificación que se acomode a las reglas de negocio de la empresa, ¿no? Eso es básicamente los servicios que Azure ofrece en cuanto a serverless computing. Hay otra serie de servicios que ofrecen a nivel de AKS clusters, pero esto ya está fuera de la presentación porque eso sería administración avanzada ya sobre el cloud y no está dentro de nuestro webinar, ¿no? Entonces, por último, hagamos una demostración sobre cómo desplegar una máquina virtual dentro de Azure. Esto va a ser bastante sencillo, donde nosotros podemos visualizar cuál va a ser el modelo de despliegue necesario para poder desplegar nuestra máquina, ¿no? Entonces, despleguemos una máquina virtual para que podamos entender el modelo IaaS y poder contrastarlo en función a los distintos modelos de despliegue. Recordemos que tenemos tres modelos de despliegue. Tenemos IaaS, tenemos PaaS y tenemos SaaS, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos para poder definir este tipo de servicio, ¿no? En primera instancia, vamos a definir algún tipo de parámetro en cuanto a nombre de la máquina virtual, que va a ser el siguiente, ¿no? Azure VM for Beginners. Este va a ser el nombre de nuestra máquina virtual. Tenemos ya definido nuestra suscripción, tenemos ya definido nuestro grupo de recursos y tenemos definido ya la imagen que vamos a utilizar para nuestra máquina virtual. Luego tenemos que definir un nombre de usuario. Vamos a definir también una contraseña segura. Una lista ya. Y temas de licenciamiento sobre la máquina, porque obviamente esto es software que está protegido por temas de licenciamiento, ¿no? Luego vamos a definir los discos. ¿Qué tipo de disco vamos a necesitar para nuestro modelo de despliegue, ¿no? En este caso, por temas simplemente de demostración, vamos a elegir un estándar, un disco mecánico para el funcionamiento de la máquina virtual, pero tenemos tres offerings, en este caso que ofrece Azure, viene siendo Premium SSD, estándar SSD y ya discos mecánicos, ¿no? Entonces, temas de networking. El primero va a ser definir nuestra VNet. Aquí hay una diferenciación bastante importante que hay que hacer porque no es lo mismo una VNet que el acceso hacia el recurso. ¿Por qué es bastante importante diferenciar esto? Porque el recurso tiene que tener una IP pública que nosotros vamos a añadir
en nuestra máquina virtual para poder acceder a la máquina y poder gestionarlo. En este caso, hay una serie de parámetros que ya vienen definidos para su fácil implementación. Luego tenemos la administración sobre el servicio. Esto es básicamente parámetros en el que nosotros vamos a definir temas de identidad, temas de updates sobre la máquina virtual, etc., ¿no? Luego tenemos administración avanzada, el tema de tagueo, y simplemente al final lo que hacemos es un review de lo que acabamos de definir. Básicamente esto va a ser una validación de un template de despliegue del recurso y nos va a demostrar o nos va a diferenciar cuál va a ser el consumo aproximado del recurso por hora. En este caso va a ser $0.0570 por hora. Esto es algo que no es rígido. Puede el recurso consumir menos, puede el recurso consumir más, porque cuando hacemos algún tipo de resize o cuando cambiamos algún tipo de parámetro sobre el recurso, esto va a alterar obviamente los costos y es importante tener eso en cuenta, ¿no? Entonces simplemente nos dirigimos a crear el recurso. Este recurso suele tardar un par de minutos en desplegarse, pero en honor al tiempo ya tenemos el resultado de la implementación de recursos que acabamos de montar sobre nuestra suscripción en Azure, y simplemente este ejercicio es para que podamos entender cuál va a ser el modelo de despliegue en nuestra suscripción, ¿no? Entonces buscamos el recurso que acabamos de crear y hablemos un poco de los aspectos técnicos que tiene el recurso ya creado, ¿no? Como podemos ver, lo primero que nos salta a la vista como administrador de infraestructura es que hay muchos botones de configuración, hay muchos elementos, hay muchos aspectos técnicos que nosotros podemos definir en nuestros recursos. Es decir, temas de networking, temas de autoapagado, temas de backup, temas de alta disponibilidad, extensiones que podemos añadir a nuestros recursos, discos, etcétera, etcétera. Entonces, esto obedece a la definición que tomamos hace un momento en el que el modelo IaaS, que es para la máquina virtual que acabamos de montar, nos ofrece la posibilidad de configurar porque es más flexible. Si nosotros desplegáramos un servicio en modelo PaaS, todo este abanico de configuraciones dentro de los recursos va a ser reducido porque hay una parte ya dentro del recurso que acabamos de desplegar que va a ser manejada por el proveedor. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos la necesidad o estamos facilitados a simplemente enfocarnos al desarrollo del recurso. Básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos esenciales dentro del recurso que acabamos de explicar? Primero es el resource group, que viene siendo básicamente un contenedor en el que nosotros vamos a definir todos los recursos que necesitamos. Vamos a tener también el status, que es básicamente la máquina si está corriendo o no, si el recurso está activo o no. Y el location, que básicamente es la región donde fue desplegada el recurso. La suscripción, que nosotros ya estaba definida en el template que nosotros acabamos de implementar. El Subscription ID, que es básicamente un ID único, o un GUID que nosotros definimos para poder gestionar la infraestructura y poder asociarla con un ID de pago. El Operating System, que es básicamente cuál va a ser el sistema operativo que gestiona la infraestructura subyacente. El size, que viene siendo una abstracción en lo que Azure define como tamaño de la máquina, y ese tamaño de la máquina definido viene con una serie de vCores y memoria para poder responder al performance que nosotros necesitamos en el momento. Una IP pública, que es básicamente el acceso o el ID que nosotros que vamos a necesitar para poder acceder a la infraestructura. Y nuestra Virtual Subnet, que es básicamente una red privada de consumo entre recursos para poder gestionarse y poder direccionarse entre sí, ¿no? Y bueno.
Eso sería todo, muchachos. No olvides compartir y darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros futuros videos explicativos.